¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que no es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es un videíto de lunes en la tarde, una tarde fresca, una tarde otoñal. Quizás algunos amigos, para cuando este video esté terminado de grabar y terminado de subir, estén llegando a sus hogares después de un día de trabajo. Y por qué no, mientras disfrutan unos mates, se toman un cafecito, escuchan o miran un videíto de Siciliano en su taller. Bueno, saludo a todos los amigos, en la charlita de la noche los nombraré, pero el abrazo al querido Diego Segovia, al querido Juan Llanes, al querido amigo Tito, a Zapito, a Dalton, a Kayak, al querido Lorensis, a Gastón Montenegro, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, montón de amigos, los amigos Pablo Ibarra, Pablo Lima, Pablo Mónaco, el querido amigo Juanqui, montón de amigos que están siempre y no puedo dejar de nombrarlos porque bueno, el agradecimiento es sincero. La verdad que la paciencia que han tenido conmigo durante estas 5 temporadas es genial. Un saludo al querido amigo Ubaldo. El querido amigo Ubaldo ya forma parte del canal. Él es el perfeccionista. Sé que te vengo amenazando hace un rato, querido Ubaldo. Pero bueno, ya se va a venir tu video histriónico. Donde, bueno, vamos a abordar un poco el humor. Y vamos a ver al querido Ubaldo en acción. No logro dar con un domicilio que las cosas estén como el amigo Ubaldo lo prefiere, pero bueno, ya va a llegar. Saludos al querido amigo Gregorio, un abrazo amigo. Bueno, por, como todos saben, el querido amigo Gregorio y el querido amigo Miguel son colaboradores del canal y en los comentarios siempre están aportando ya sea conceptos técnicos, ideas. El Gregorio se ocupa un poco más de lo que es el humor, el sarcasmo, la ironía. Y bueno, Miguel, que también tiene su lado ácido, pero bueno, es un excelente técnico y compartimos criterios. Así que una respuesta que dé Miguel en algún comentario está más que avalada por mí. Hago esta aclaración porque me pareció, no me pareció, leí en algún comentario viejo, porque hay videos dando vueltas, yo al menos grabo un video, lo subo, y para mí es el capítulo de hoy, esto ya no está, y está, es obvio. Nada más que bueno, uno piensa que es la televisión. Entonces bueno, he leído, producto de que me comentaron un video antiguo, una respuesta que dio el querido Miguel y le dijeron a vos quién te habló o a vos qué te importa, no. Son amigos que forman parte del canal, o sea, son, eh, son parteneres. Así que bueno, nada, hechas esas aclaraciones, lo había empezado a grabar este video cuando irrumpió, que estaba escondido. Le está gustando el taller al querido Pullín. Y bueno, nada, tuve que, tuve que cortar, sacarlo, porque había ido a buscar una herramienta. Yo generalmente las herramientas grandes que en el taller ocupan relativamente un espacio, las tengo en el patio, en un lugar cerrado, pero están ahí. Y claro, se ve que dejé la puerta abierta y se mandó. Me di cuenta cuando conté los pollitos, me faltaba el querido Pushim. Bueno, apareció. Esa fue la primera vez que tuve que posponer la grabación. O sea, tengo grabados 20 minutos que no los voy a poder recuperar nunca porque no llegué a redondear una idea. Ustedes vieron que yo en 20 minutos hablo y no redondeo nada. Y después, ya superada esa situación, no puse modo avión. A mí particularmente me molesta que en el video se escuchen notificaciones, o sea, de mensajes que llegan, vibre,
Eso es algo que en los vivos se podría evitar, simplemente calculo, frenando las notificaciones de otras aplicaciones. Para colmo me ha pasado, vieron que cuando uno no quiere que pase algo, pasa y de la manera más doliente. Estaba grabando un buen video para mí, para mis ideas, consideraba que el contenido estaba siendo volcado de una manera fluida, no me estaba yendo tanto por las ramas, no estaba adornando tanto con recuerdos, anécdotas, estaba yendo al punto, y me escribe una persona, pero vieron esas personas que mandan WhatsApp, pero no mandan un WhatsApp, mandan hola, boom, ¿cómo estás? Boom, ¿te molesto? Boom. Y así, cada frase un mensaje. Entonces, bueno, ahí decidí poner modo avión en lo que son los videos que yo realizo. Y en el segundo intento, fallido, no puse modo avión. Las notificaciones no me molestan porque lo tenía en silencio, pero entró una llamada y me sacó de la cámara y bueno, nada, perdí otros 10 minutos, que en algún momento lo subiré, vieron que yo subo todo. De hecho, subo recortes que hace Google Fotos, de videos X, videos random, y los subo a modo short, reel, no sé cómo se llama. Y los replico en las distintas redes, en TikTok, ¿cómo se llama la otra? Que es parecida, bueno, no me acuerdo, pero no prosperó demasiado. Eh, y nada, en Facebook también, Instagram. Pero bueno, eh, ¿qué pasó hoy? Hoy estuve trabajando en la mañana. Vieron el tema de la instalación eléctrica que estoy haciendo en Caseros, donde los albañiles están canaleteando, amurando las cajas y demás. Bueno, calculo que para la semana que viene yo ya voy a estar trabajando ahí haciendo el cableado de la instalación. Por ahora lo mío es ir, controlar, verificar que todo esté bien, pasar la cinta. Cada vez que paso la cinta, como ya conté en el video anterior, donde me estaba quedando sin batería y quería hacer la segunda parte porque no tenía ganas, o sea, odio los videos en dos partes, o tres, o las que amerite. Pero a veces pasa, imponderables. Por ejemplo, arranqué con un 50% de batería, se prendió un cartelito que me decía usted ya tiene 20, yo lo desestimé, y cuando me quise acordar me sonó que me quedaba 2%. Entonces los saludé abruptamente porque odio dejar los videos sin un cierre. Y bueno, nada, ahora estoy grabando la segunda parte, llamémosle, de ese video, que no deja de ser un video del día de la fecha de hoy. Porque bueno, a raíz de estar trabajando en Caseros, he dado con un lugar muy similar a lo que eran los antiguos todo por 2 pesos, ya sabemos eso. Simplemente los estoy poniendo un poquito en contexto. Quizás algún amigo que no vio esa parte y se engancha ahora, o es como, es como vieron cuando, bueno, Bonanza rara vez tenía un capítulo en dos partes, pero ponían unos 2 minutos del capítulo anterior, como se hace ahora o se hizo toda la vida, 2 minutos del capítulo anterior como para que uno se refresque de lo que estaba pasando, pues salía una vez por semana. Bueno, y en la tarde estuve cambiando un termotanque. Listo, no tiene nada que ver, pero ustedes saben que yo hago el resumen del día. La particularidad de ese cambio de termo, que me pidieron un presupuesto, si bien yo ya tengo 3 o 4 presupuestos para 3 o 4 situaciones de cambios de termo, yo le pedí un videíto, para ver cómo estaba instalado, porque que pierde agua ya lo sabemos.
lo importante es saber si está perdiendo por lo flexible, si se pinchó, si se reventó. A veces ha pasado que han volado válvulas de alivio. Bueno, hay que ver. Me mandan videos de 5 segundos. Yo creo que lo subí. Y tengo uno que ustedes no lo van a creer. De 2 segundos. Le dije, mandame un video del termo. Para poder decirte más o menos lo que te puede salir. ¿Por qué? Porque, como dije, tengo 3 presupuestos para 3 situaciones distintas. Que eso después varía. Porque está en los presupuestos calculados en un cambio de termo con cierto estándar a la instalación que hay. Si tenés un termo, carga superior, que simplemente es ponerla entre rosca, armar la T de alivio y conectarle dos flexibles, está perfecto. Ahora, si de ese termo de 120 litros, que hay que hacer esa tarea, compras uno de 52, carga inferior, bueno, los presupuestos cambian. Esa clienta me la acuerdo hasta el día de hoy porque me mandó un video de 2 segundos. 2 segundos. Creo que si lo quisiese subir, tengo que anexar alguna foto de cualquier cosa porque son 2 segundos. Yo no sé, a lo mejor piensan que se le gasta el rollo de la máquina de sacar fuma. No sé, no tengo idea. Pero bueno, estuve cambiando ese termotanque, qué sé yo, bla, 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 bla. Estuve en Caseros en la mañana. Y como les estaba contando, me estoy dando a la tarea de comprar el elenco de estas pinzas que bueno, el querido Criollo también ha conseguido. Falta la de punta de 6 pulgadas. Están un poquito mezcladas. Porque, bueno, tengo pensado. Este se pagó. Ahí está el precio. Estamos pagando más o menos todos 10 pesos. Estamos pagando todos más o menos lo mismo. El amigo Criollo también ha comprado pinzas en el barrio chino y ha estado pagando más o menos eso. Este es el alicate, 7 pulgadas. Ahora lo vamos a probar un poquito a ver qué tal corta. Pero el proyecto mío es armar un elenco de genéricas. He visto en el canal de Criollo que hay pinzas de punta curva. Me interesa. Y el amigo Gregorio me ha etiquetado en una publicación donde hay pinzas de punta plana o pico de pato genéricas. Lo lindo sería, a mí me gusta por una cuestión de, así como me ven, yo no tolero la asimetría. Quiero armar un elenco de todas de la misma distribuidora o la misma marca o como se le llame, o del mismo modelo, como se le llame. Por eso también, por ese mismo TOC o TIC, o no sé cómo se le dice psicológicamente, he completado 3 juegos de Irimo. ¿Por qué? De llaves combinadas Irimo. ¿Por qué? Porque las primeras que compré, obviamente no tenía para comprar de la 6 a la 32 todas juntas. Fui comprando de a 2, de a 3, de a 4, de a 2, de vuelta, a una. Todo depende de cómo iba la época. Acorde a cómo iba el Banelco, uno compraba. Hoy dame la de 17, hoy dame la de 8. Bueno, nada. Claro, las primeras el primer juego que yo armé de Irimo era igual a la Williams. Un día las voy a comparar, pero creo que hice un videito de eso, comparando la primer Irimo con la Williams, que prácticamente es la misma herramienta, cambia el nombre. Pero bueno, cuando voy, habían cambiado el modelo de Irimo. Bueno, tuve que buscar alguna ferretería industrial que todavía tenga la línea anterior, completar, y como ya tenía compradas las del modelo próximo siguiente,
tuve que completar ese juego también y me pasó con un tercer juego que al irse agotando esta primera variación, estas unidades que tenía el ferretero para vender, al ir agotándose empezó a reponer y la reposición vino con otro modelo distinto. Me vi de vuelta en la encrucijada de dejar todo así o completar el juego que me faltaba y completar el nuevo juego. Por suerte, para esa época ya andaba con dinero disponible y compré, no les digo el juego entero, pero compré unas 10, 12 unidades y muchos dirán, si lo compraste completo, ¿cuántas unidades querés que te traigan? Yo compro en milímetros y en pulgadas, compro los dos. Entonces, bueno, se va un poco el dinero, pero bueno, vieron cómo es esto de el sano vicio de las herramientas. Yo la otra vez lo hablaba con un amigo, me decía, ¿vos te diste cuenta las herramientas que tenés en el taller? ¿Vos estás bien de la cabeza? Mi respuesta fue sencilla. Como se trataba de un amigo, obviamente no le falté el respeto. Pero le dije, vos fumás. Si vos pudieses ver o ilustrarte alguien te pueda ilustrar la cantidad de cigarrillos que fumaste, yo te puedo asegurar que mis herramientas son un poroto al lado de la cantidad de cigarrillos que vos podés haber fumado. Porque llevamos el mismo tiempo, yo comprando herramientas y vos fumando. O sea, pasaría lo mismo con los alcohólicos. Son adicciones, es un vicio. Es un sano vicio. Digo sano porque mal que mal, los que padecemos esto, sabemos que la herramienta se paga sola dentro de todo. Pero bueno, nada, me fui por las ramas. Simplemente quería decir que quiero completar el juego, del elenco del mismo juego. O sea, que todas las pinzas sean exactamente del mismo distribuidor o el mismo importador o bueno. Después los destornilladores no importa, pero también con la misma premisa de que sean fieles a una línea. Y he visto en ese lugar que comento en Caseros que hay un juego de destornilladores, no le digo de 25 piezas, pero por lo menos 6 destornilladores que son los que uno puede llegar a más o menos precisar en forma constante. Quizás lo compre, hay un par de martillos. Mañana, si voy a filmar. ¿Por qué? Porque da la sensación de que esa gente, antes de tener ese negocio, tuvo ferretería. Hay cosas de ferretería. Voy a ver si puedo filmar un poquito. Dado que compré la tenaza de... Esta la pagué, ahí 14 pesos. 14 pesos. No me pareció un robo. Esta es de medio corte, o sea, tiene los dos efectos, para tensar y retorcer y para cortar. La verdad que es un modelo que me gusta bastante para tenaza, con esas dos opciones. Tengo la de 3 puntos, pero la de 3 puntos mucho no me piace. Sé que quizás los amigos armadores o también, ¿por qué no?, los amigos albañiles, es una herramienta que aman, adoran, pero bueno, a mí me gusta más esta, que viene definida, media para corte y media para lo que es el tensado y el retorcido del alambre. ¿Y por qué les comento esto de que me parece que antes tenían ferretería o compraron algún fondo de comercio? Porque más allá de que haya artículos de ferretería,
al margen de que parezca un todo por 2 pesos, hay materiales y probé la tenaza cortando, había un pequeño rollo de tanza de bordeadora, y para probar el filo, porque había varias tenazas, obviamente estaban en venta, pero con algunos detalles medios graves. O sea que agarré una unidad linda. Por ejemplo, la parte de tensado y retorcido de alambre, de un lado era más largo que de otro. Eso dejaba que el filo obviamente no corte. Entonces empecé a mirarlas y bueno, agarré una unidad para probar que cortaba bien, le pegué tímidamente y cuando no me veían las chicas que estaban hablando de bueyes perdidos, por no decir otra cosa, la probé cortando un poquito de la tanza amarilla que mañana seguramente, como a mí me gusta ilustrar con videos lo que digo e imágenes, lo voy a hacer de vuelta. Pero bueno, es una tenacita que corta cable. Ustedes vieron que yo para cortar alambre y cable uso las tenazas. Después no saco clavos. Para mí la herramienta ideal para sacar clavos es la barreta, pero yo no soy carpintero, como dice el amigo Gregorio, no soy profesional, yo digo, yo no soy carpintero, estoy ahora incursionando un poco en lo que es la carpintería con el tema de los pallets y el armado de muebles, que la verdad no son de una, digamos, terminación de una manufactura espectacular. O sea, estoy haciendo algunas cosas tímidamente. Empecé por un banco de trabajo, después, bueno, seguí con una mesa. El proyecto ahora es hacer un sillón, vamos a ver, pero tranqui, no es algo que me apasione, sino que, bueno, simplemente quiero ver qué tan bien se puede dejar y qué grado de aceptación puede llegar a tener eso, porque después fabricarle a los clientes no me molestaría, pero es algo que no me gusta. Pero bueno, yo me entiendo. La tenaza corta bien, genérica, 14 pesos, cromo vanadio de clara ser, durita, indica que, pero no un duro feo de eso que, no, un durito lindo, que empieza a trabajar y se va. La verdad, ahí la estaba agarrando con el punto que no correspondía, ahí sí. Corta lindo, la verdad corta lindo. La volví a agarrar con el lugar que no era. Lo tendría que poner así para que se vea. Vamos a un cable un poquito más grueso, este es de 6. Al amigo Gregorio alguien lo criticó por cortar cables usados para, para probar las herramientas y le dijo que a ver por qué no hacía una instalación eléctrica en vez de gastar los cables de esa forma. Bueno, si llega a ver algún video mío se va a querer morir porque yo corto cables que parezco, bueno, ya saben quién. Me gusta como corta. La verdad, una linda unidad. La voy a poner en... Voy a armar una caja. Creo que lo comenté en el canal del Criollo o en el canal de Gregorio. Voy a armar una caja netamente con herramientas genéricas de estas. De las que venimos viendo, las que vengo comprando en esta última etapa. Para tirarlas a la cancha y usarlas a modo profesional. A ver qué tanto duran, qué tanto se lastiman, qué sensación da, qué tan bien se las bancan. La verdad me sedujo la idea de armar un elenquito genérico, chino, no chinardo. Un elenquito chino
para probar determinadas cosas. Bueno, llave francesa es fácil de conseguir, genéricas lindas. Pinzas, di con esta variedad que verdaderamente me asombró. No le hemos probado el filo, vamos a probarlo. Corta, en buen diámetro corta bien. En diámetros chicos hace lo propio. Si bien no lo expulsa, como si fuese una catapulta, pero corta. No sé si se vio. El de 2,5. Corta muy lindo. Son herramientas que cortan lindo. Son genéricas de las buenas. Vamos a probar el alicate, que lo liberé y... no le di intervención porque quería llegar a la... Como si... Corta. Como si no... Corta así, como... Sin hacer fuerza. Corta como si fuera el tapalanca, iba a decir. Me quedé asombrado con los cortes que... Ahí ya me quedó muy cortito el cable. Pero la verdad que... La verdad que va bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Una linda unidad. Ahí está sangrando un cachito. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Y después iremos haciendo el paso a paso y el día a día de la toma de contacto con estos alicates. La verdad, linda terminación, sin ningún dibujo extraño en su anatomía. Una unidad que para trabajar, cada una de ellas calculo que pueden llegar a andar bien. Nunca habíamos probado el filo de las de punta, o no lo recuerdo, pero... 1 milímetro, corta. 1,5 milímetros, mejor aún. 4. Cortan bien, cortan bien. Y acá viene una perlita. Casi tiro el estudio de grabación abajo. Acá viene una perlita. Alicate Cooper. Alicate Cooper. 12 pesos. Este lo compré en San Miguel. Bueno, la curiosidad de este alicate es que yo conocí la marca a través del amigo Gregorio y no la veía en ningún lado. La vi en esta ferretería en San Miguel, la manié un poquito, me gustó, es muy suave, para mi mano es muy suave. Me gustó, la compré. Hasta ahí no habría nada raro. La casualidad es que el amigo Gregorio vio unos destornilladores que yo muestro a veces, que cuando voy para la ferretería del querido Germán y compro, porque hay muchas medidas, muchos modelos y todos mantienen la misma calidad. No es la primera toma de contacto que hago con estos destornilladores y han durado mucho, todos. El amigo Gregorio decía que por ahí no eran tan económicos o que por ahí ese factor se daba porque en la capital era todo un poco más caro. Bueno, el amigo Germán no se caracteriza por tener precios económicos y más o menos cada unidad que he comprado, no sé si la he pagado esa plata, pero no muy lejos. Obviamente
al ir incrementando la longitud, el espesor, el grueso de la varilla, o sea, pH1, pH2, los precios van subiendo. No dejándonos mucha diferencia entre lo que consiguió Gregorio y lo que conseguí yo. La casualidad o la curiosidad es eso. El mismo día que él compró destornilladores que yo mostré, yo compré alicates que él mostró. Lo vamos a desembalar. Viene con este embalaje ya clásico y conocido. Vamos a agarrar un alicate y vamos a cortarlo porque está medio... Agarré todas las pinzas menos el alicate. Está medio pegado el... Perfecto. Bueno, acá lo tenemos liberado al alicate de 6 pulgadas de la marca Cooper. Esto sí aparenta ser pintura. No lo veo como magnetita y todo eso. Para mí está pintado. Linda unidad. Muy suave. Topes generosos. Me hace recordar quizás, y no lo tengo acá para mostrarlo, al alicate Crossmaster. El alicate Crossmaster es bastante parecido. Quizás, obviamente por los colores, uno asocia inmediatamente, pero más que nada por la sensación al tacto. Yo estoy usando en una época unos de la marca Pretul. La verdad, excelentes alicates. Por el precio que yo los he pagado, excelentes alicates. No recuerdo en este momento cuánto, pero era algo que se podía comprar tranquilo, no era caro. Así que vamos a seguir cortando cables. Si hay algo que le tenemos que agradecer al Dolape es que, bueno, instauró la moda de cortar cable. Cable, precinto, alambre. Yo, la verdad, corto lo que corto. O sea, muestro cómo corta. Muestro cómo corta a través de las unidades que voy a utilizar y para qué las voy a utilizar. Si, por ejemplo, un cortaperno lo voy a mostrar cortando alambre. No es necesario cortar alambre con un alicate, o al menos en el uso que yo le voy a dar. No sé si me explico. Cortar un clavo con un alicate no me parece. Salvo que sea uno de alta palanca, cuerda de piano, bueno, es medio redundante, pero porque al menos todos los cuerdas de piano que yo vi son de alta palanca. O todos los que yo tengo son así. Y hablo de vieja generación. Pero bueno, basta de preámbulos. Vamos a los cortes. 1 milímetro. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. 1 milímetro. 2,5. No, 1,5. 1,5. Muy bien, muy bueno. Algo un poquito más grueso. Acá tenemos, siempre preparado, siempre en punga, el cable de tierra, que es el que más sobra. 2,5. Corta perfecto. Pela hermoso. Vamos a hacer la prueba de los... Vamos a hacer la prueba de los inteligentes. Hebrita. ¿La ven ahí? Muy buen filo. Muy buen filo, muy buen ojo el del querido Gregorio. La verdad.
Muy bien, corta muy bien, la verdad, muy bien. Vamos a probar con 6. Ya es un poco grueso para este alicate, pero no lo detiene. Espectacular. Es muy bueno. Se me quedó ahí un pedacito. Es muy bueno. La verdad, si consigo la pinza y la de punta, armo el elenco. Muy lindo. Muy lindo el Cooper. La verdad. Me sorprendió para bien. Quizás, y de hecho va a ser así, lo voy a utilizar para el cableado ese que les comenté del trabajo de caseros que estoy haciendo. Y nada, la idea es, bueno, armar un elenco, unidades genéricas, como para trabajar en forma profesional. Quiero ver cuánto duran, cuánto desgaste tienen, si se bancan la toma, porque bueno, generalmente las que vengo probando, Watford, Jadever, Dishu, Robust, bueno, todas han dado resultado. Eh, Obviamente yo no las llevo a la rotura. Romper una herramienta es muy fácil. Romper una herramienta es muy fácil. Lo complejo es lograr que una herramienta cumpla una tarea que está por sobre sus capacidades sin sufrir daño o sufriendo el menor daño posible. No sé si me explico. Pero bueno, la verdad que la unidad Cooper no me arrepiento en absoluto de haberla comprado. Vamos a ver qué va pasando. Corta muy lindo. La verdad corta muy lindo. La verdad, espectacular. A ver qué tal pela, porque no lo probé pelando, pero... Bueno, esta, la prueba de los genios. Corta, pero bueno, no es el otro, digamos. La verdad, me gustó. Bueno, lo vamos a probar, como dije, vamos a ver qué resultado nos da. El costo fue 12 pesos. Vienen valiendo más o menos lo mismo. Entre 10 y 12 pesos y 14 la tenaza. La tenacita esta, 14 pesos. De medio corte, la verdad, está interesante. Así que bueno, quería completar el video, llamémosle la parte 1. Esta es la parte 2. Ahora voy a preparar la charlita. Pero bueno, nada. Y genéricas también estoy armando el elenco. Ustedes no lo van a apreciar por detalles de la cámara. Pero estoy armando un elenco de llaves combinadas acodadas. Porque un elenco de llaves planas genérico tengo como para completar ese juego genérico. Así que vamos a ver qué resultado nos da y bueno, nos mantenemos en contacto. Me refiero a que les voy haciendo devoluciones parciales de cómo va la situación. Lo que pasa es que yo le tengo cierta fe y confianza a algunas herramientas porque no es una experiencia no vivida. En todas mis cajas hay herramientas genéricas, obviamente no en su totalidad y quizás como unidad de apoyo, pero no es algo nuevo para mí trabajar con herramientas genéricas. Quizás sería algo nuevo para mí trabajar con herramientas
Canipex, por ejemplo, pero no noto que puedan fallar en forma inminente. Puede pasar, pero vieron cómo es. Los escaloncitos, me imagino que la pirámide de calidades de China debe tener un escalón más bajo, uno un poquito más alto, uno mediano o uno un poquito mejor que mediano y otro excelente, pues yo tengo herramientas chinas excelentes. Pero bueno, forma parte de la polémica de las herramientas chinas versus, ya no se pueden decir ni de industria nacional porque no hay, pero bueno, herramientas chinas, herramientas alemanas, y bueno, y un par polacas quizás, rusas, pero después, paren la cuenta, es todo chino. Americanas, la gran mayoría la fabrican en China, está bien, bajo estándares de calidad, pero ya ni el muchacho este que andaba comprando herramientas, no me acuerdo el nombre, pero ahora canta, andaba comprando herramientas a los mecánicos jubilados y todo eso. Y el chabón cuando le tocan herramientas que no son fabricadas en Estados Unidos, las tira al kilo, o sea, las vende por fierro, que son llaves hermosas, pero bueno, cada uno es cada uno, ¿qué va a hacer? Les mando un saludo, voy a preparar la charlita, tema variado, hay de todo para hablar. Fue el día del trabajo, el día del trabajador. Yo tenía ganas de hacer un video, después me llamé a la reflexión. No sé si este es un gran año para hacer un video por el Día del Trabajador, dado que hay mucha gente desocupada. Miren que yo durante el día ando mucho en la calle. Me cansé de ver gente buscando en la basura, rompiendo bolsas de basura para ver qué se puede encontrar, qué no se puede encontrar. Eso antes, por ahí, se lo veía a un sector más marginal de la sociedad. Hoy en día no es raro ver gente que por ahí no es de un nivel tan bajo en la escala social, espero que se interpreten mis palabras, y esté buscando o esté vendiendo la ropa vieja, la ropa usada. Qué sé yo, sin ninguna bandera política, yo digo que este Día del Trabajo o Día del Trabajador preferí llamarme a silencio. Iba a hacer un videíto de saludo, pero consideré que no era. Les mando un abrazo, nos vemos en un rato seguramente con la charlita y bueno, vamos a ver qué pasa con esto de las genéricas. Seguramente mañana compre el martillo y los destornilladores. Así, para la semana que viene, ya tenemos la caja relativamente completa con herramientas genéricas y vamos a ver qué es lo que pasa. Saludos.